Una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se encuentra en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 19 al 40, donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones por medio de Elías en el Monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más detrás de los bastidores de estos dioses: el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana. Detrás de los dioses que las naciones vecinas de Israel adoraban, en realidad había algo más. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, a los que sus padres nunca adoraron. Pablo añade: lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a dioses, y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más su amigo, su hermano Gerson Anaya, contento y agradecido con Dios porque nos permite llegar hasta otro estudio. Antes de comenzar, recuérdense que es súper importante que tenga su Biblia, que tenga su lección y que también traiga algo con que tomar notas. Bien, mientras vamos a poder orar todos juntos, así podemos invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija en este estudio. Acompáñenme reverentemente, por favor. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, Señor, primeramente porque nos permite tener la vida, pero también porque pone el deseo de poder estar aquí en este estudio. Ahora, Señor, requerimos que usted sea el que nos dirija, que usted sea el que nos ponga pensamientos y que nos dé sabiduría para entender, Señor, este estudio. Quédese con mis amigos, quédese con mi persona, Señor, para poder hablar lo que usted me indique, Señor, en este estudio. Ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el título: las reglas del conflicto. Y aquí de entrada se va a hablar de los falsos dioses, dioses que la nación de Israel había empezado a adorar. Pero ¿qué hay detrás de esos falsos dioses? Bueno, en realidad lo que habían eran demonios disfrazados. Esto significa entonces que todos los textos de la Escritura que hacen referencia a la idolatría y a los dioses extranjeros son textos acerca del conflicto cósmico. Este trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto cósmico, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de este conflicto y cómo éste va a dar luz sobre el problema del mal. El versículo para memorizar dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. Y con esta introducción pasemos a el día domingo, un ángel de morado. Y como hemos visto, los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Además, las escrituras revelan que los gobernantes celestiales demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales. Esas fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios. Leeremos el libro de Daniel, el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 14, y vamos a poner cuidado y atención a los versículos 12 y 13. ¿Por qué? Porque van a enseñar o van a revelar algo revelante
que contienen estos versículos acerca del conflicto cósmico. A ver qué vamos a opinar de la oposición enfrentada durante 21 días por el ángel enviado por Dios hacia Daniel. Veamos entonces el capítulo 10, versículo 1 al 14 de Daniel, y dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltesazar. La palabra era verídica y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas. No comí manjares delicados, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite hasta que se cumplieran 3 semanas. En el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Tigris. Entonces alcé mis ojos y miré, y aquí un hombre vestido de lino cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como un crisólito, y su rostro como el aspecto del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sin embargo, cayó sobre ellos gran temor, y huyeron para esconderse. Yo pues quedé solo, y vi esta gran visión. No quedaron fuerzas en mí, más bien mi vigor se convirtió en debilidad, y no retuve mi fuerza. Luego oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí adormecido sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces, he aquí una mano me tocó, e hizo que temblando me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando, y me dijo: Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún a días. Durante 3 semanas, Gabriel lucha con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que oraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron vencidas, mientras el gobernador de Ciro y su hijo Cambises seguían con ese conflicto. Bueno, aquí podemos mirar nosotros un conflicto angélico, que es evidente de que Dios no está usando todo su poder, porque Dios pudo terminar con esto en un soplo nada más. Pero Dios concede al enemigo cierta libertad y poder que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros conocidos por ambas partes. Pero esos parámetros nosotros no los conocemos. Lo que sí deja ver la lectura es que existen reglas en el conflicto cósmico, dentro de las cuales operan incluso los ángeles de Dios, y a las que en las próximas lecciones nos referiremos como las reglas del conflicto. O sea, que hay reglas que se tienen que seguir. En cierto sentido, vamos a comprender estos límites. Puede no ser difícil si aceptamos la idea de que ya hemos hablado de que Dios obra solo por amor, y que el amor, no la coacción, es el fundamento de su gobierno. Recuérdense que Dios, que es amor, y que su gobierno está fundamentado en el amor, ese amor que incluye el libre albedrío. Y es por eso la idea de que Dios obra solo mediante los principios que emanan del amor
está plasmado en esta lectura. Claramente podemos ver eso. Y entonces todo esto, al comprenderlo, nos va a ayudar más a entender mejor este gran conflicto. Y la pregunta que se nos viene en este estudio es: ¿cómo hemos experimentado los límites de obrar únicamente de acuerdo con los principios del amor y no de la corrupción? O sea, hemos experimentado a veces algo nosotros en donde, debido a que conocemos el amor de Dios y el amor de Dios mora en nosotros, no usamos la coacción para obtener beneficios, sino que simplemente nos limitamos al amor que hemos conocido a través de tener una relación con el Señor. Ahora, las lecciones que hemos aprendido acerca de los límites nos pueden ayudar a entender cómo Dios trata con estos límites también basados en el amor. Vamos entonces a mirar, después de haber visto de cómo el enemigo intentaba bloquear el mensaje que traía el ángel a Daniel, y estuvieron esa gran batalla por 21 días, en donde finalmente, como ya conocemos nosotros la historia, Dios es el victorioso. Pero continuaremos en este estudio, pasando ahora al día lunes, para que conozcamos a ese dragón de Apocalipsis. En la perspectiva general de los gobernantes celestiales en el conflicto cósmico, aparece sintetizada en el libro de Apocalipsis, donde el diablo es descrito como el gran dragón que se opone a Dios y engaña al mundo entero. Ahí en Apocalipsis 12, versículo 9, se le describe de esta manera. Cuando leemos Apocalipsis 13, capítulo 13, del versículo 1 al 8, aquí vamos a ver que aquí se va a revelar acerca de los alcances de la jurisdicción del dragón. Ese dragón que acabamos de hablar, ¿verdad? El diablo, que justamente se ha descrito en Apocalipsis 12, versículo 9. Bueno, abra su Biblia, leamos todos juntos Apocalipsis 13, versículo 1 al 8. Dice de la siguiente manera: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre su cabeza había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Claramente podemos ver el dragón, o sea, Satanás, que no solo combate contra Dios, de acuerdo a Apocalipsis 12, 7, 9, sino que también combate con sus siervos. Pero también está descrito como el verdadero gobernante detrás de los reinos terrenales que persiguen al pueblo de Dios a través de los siglos. El dragón le da a la bestia su poder y le da trono y le da gran autoridad. Cuando nosotros miramos esto y vamos a ir recordando, ¿verdad?, lo que estudiamos anteriormente en el trimestre pasado. Si usted quiere entender un poquito más acerca de Apocalipsis,
de lo que el conflicto que se estaba llevando en ese tiempo, de la persecución de los 1260 días, puede ir al canal, ¿verdad? Vaya al canal y ahí están las listas y usted encontrará la lista de estudios sobre esto. Ahora, cuando nosotros miramos que el dragón le da autoridad y le da poder, ¿verdad?, a esta bestia, por ejemplo, esta bestia del mar, o sea, sale del mar. Esta bestia no sale como la primera bestia que sale, ¿verdad?, de otro lugar, sale de la tierra. A esta bestia se le da una boca que habla arrogancia y blasfemias. Y se le dio autoridad, dice la Biblia, por 42 meses. Prácticamente estos 42 meses se trata de la misma profecía de los 1260 días o años proféticos. Ahora, podemos entender los límites que Dios pone, ¿verdad?, de tiempo y de etapas que se cumplen claramente como Dios lo ha dicho. Es por eso que de este modo Satanás, o sea, el dragón, concede a una bestia un poder político, religioso, terrenal, un poder y autoridad para gobernar. Este poder es ejercido con el fin de usurpar el culto debido a Dios. O sea que el fin de esta es la adoración. Y esta bestia blasfema contra el nombre de Dios. Y también hace guerra contra los santos de Dios, a quienes incluso, ¿verdad?, se les da autoridad para vencer durante cierto tiempo. Esta autoridad y jurisdicción mundial les son dadas por el dragón, el gobernante usurpador de este mundo. Recuérdense que el príncipe de este mundo, como lo describe la Biblia, es Satanás y tiene el control temporal, ¿verdad?, de la tierra. Y él puede dar jurisdicción y autoridad a quien quiere en este momento. Y por eso que muchos gobernantes y muchos líderes religiosos han sido utilizados por Satanás a través del poder y a través de engaños y de riquezas y todo eso. Pero aún con todo eso, hay límites claros impuestos a Satanás. O sea, hay límites donde Dios dice, no, tú puedes llegar hasta aquí. Y también por ende, se los está poniendo a las entes humanos que Satanás utiliza. Y todos estos límites, ¿verdad?, son límites temporales, porque Dios va a venir y va a romper todos los límites, pero también va a limitar, va a acabar con todo lo que este enemigo de las almas hace. Miren lo que dice aquí esta lectura: alégrense por eso ustedes los cielos, alégrense ustedes los que habitan. Pero ay de los que habitan en la tierra y el mar, el diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Esa es una de las razones porque el diablo, como dice, ¿verdad?, este libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, en donde dice, ¿verdad?, claramente que el diablo anda como un león rugiente. Satanás sabe que le queda poco tiempo. O sea, además de todos los acontecimientos descritos en Apocalipsis que se desarrollan a lo largo de líneas temporales proféticas que muestran límites específicos al reinado de estas fuerzas malignas. O sea, Dios dice hasta aquí, no más, no puedes pasar de aquí. Bueno, pero lo que nos debe de alegrar a nosotros, la esperanza que tenemos, es que Dios es el que triunfa finalmente. Y Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de cada uno de nosotros. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas ya pasaron. Eso dice Apocalipsis 21:4. Y a veces nos resulta difícil percibir todo esto hoy en día. Pero nos cuesta tanto
creer de que finalmente el bien triunfará y no será temporalmente, sino que será para siempre. El bien triunfa sobre el mal de una vez por todas. Y es importante que no nos olvidemos de estas cosas, de esta promesa de Dios de terminar con el mal para siempre. Porque eso nos va a ayudar a seguir adelante y a vivir una vida en paz, aún a pesar de todos los conflictos que miremos a nuestro alrededor. Vamos entonces a ver al día martes el caso de Job. Porque en el libro de Job se nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del gran conflicto. Realmente aquí, lo deja aún más claro. Este conflicto que hay, este conflicto cósmico. Y vamos a ver qué principios de este gran conflicto se revelan aquí en la historia de Job. Leeremos Job 1, versículo 1 al 12 y Job 2, de 1 al 7. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor. Allí donde está usted, abra su Biblia. Job, capítulo 1, versículo 1 al 12, dice: Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa cada uno en su día y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba a llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Pues decía Job: quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía continuamente. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Y Jehová preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió a Jehová diciendo: de recorrer la tierra, de andar por ella. Y Jehová le preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió a Jehová diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende, por favor, tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Jehová respondió a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová. Claramente, de entrada aquí podemos ver los límites y reglas de este conflicto. Dios le dice: toca sus posesiones, mas no toques, no extiendas su mano contra él. Ahora leeremos el capítulo 2 de Job, versículo 1 al versículo 7. Dice: aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás para presentarse ante Jehová. Jehová preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehová: de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía se aferra a su integridad, a pesar de que tú me has incitado contra él para que lo arruinara sin motivo. Y Satanás respondió a Jehová diciendo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende pues tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Jehová respondió a Satanás: y aquí él está en tu poder, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta de sus pies hasta su coronilla. De esta lectura de estos versículos se desprenden muchos, pero muchos detalles, y detalles que son significativos. En primer lugar, se presenta una escena de concilio celestial. Esto no es un mero diálogo que hay entre Dios y Satanás. ¿Por qué? Porque hay otros
seres celestiales que están implicados aquí. O sea, esta era una reunión oficial. Se presentan, ¿verdad?, todos los seres, y entre ellos dice la Escritura que estaba Satanás. En segundo lugar, existe cierta disputa señalada por el hecho de que Dios pregunta a Satanás: ¿considerado a Job? ¿Considerado a Job para qué? Es la pregunta. La pregunta tiene sentido en el contexto de una disputa mayor en curso, porque la pregunta implica que hay algo más detrás. En tercer lugar, mientras que Dios declara a Job irreprochable, recto y respetuoso con él, Satanás afirma que Job respeta a Dios únicamente porque Dios lo protege. Esto claramente se ve como una calumnia contra el carácter de Job, pero también contra el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está implícitamente diciendo: hey, él te quiere o es fiel contigo, claro, pues si tú le estás dando cosas. O sea, está diciendo: mira, lo estás comprando. Y así, ¿quién no? Pues ¿quién no va a tener a alguien que lo siga si tú lo estás comprando? Y Job, ¿verdad?, se está vendiendo. Pero si tú le quitas todo lo que le has dado y no lo dejas de protegerlo, a ver si no te va en tu cara, te va a negar y te va a maldecir. Entonces, cuando nosotros miramos esto, esta es la forma como Satanás era. Y cuarto, nosotros miramos aquí que Satanás alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta. Y es imposible que Satanás demuestre la veracidad de sus acusaciones. Esto indica que existen algunos límites para Satanás. A esto le vamos a decir, o le vamos a llamar, las reglas del conflicto. Y que aparentemente ha intentado quebrantar esas reglas, ¿verdad?, y dañar a Job. O sea, claramente lo vemos aquí. Ahora, Dios responde a la acusación de Satanás ante el concilio celestial, permitiéndole poner a prueba su teoría, pero solo dentro de ciertos límites. Dios le dice: ok, vamos a ver si es cierto, pero Dios le dice: no toque su vida. Claramente podemos ver de que Dios está en control. Y es por eso que es súper importante confiar en Dios a pesar de todas las cosas. Mire, primero aquí, en respuesta de acusación de Satanás, ¿verdad?, la respuesta que Dios va a dar ante el concilio, primero, le va a conceder a Satanás el poder sobre todo lo que Job tiene, pero le prohíbe que le haga daño. Más tarde, después de que Satanás afirma que Job solo se preocupa por sí mismo, Dios permite que Satanás aflija físicamente a Job, pero tampoco va a permitir que le quite la vida. Entonces, Satanás empieza a actuar. Trae un montón de calamidades sobre la casa de Job. Pero Job continúa en cada caso bendiciendo el nombre de Dios, demostrando así la falsedad de las acusaciones de Satanás. Job reconoce, ¿verdad?, incluso que Dios le había dado todo y que todo lo que tenía lo tenía porque Dios se lo había dado. Él había venido desnudo a este mundo y desnudo se iba a ir. Y bendito sea el nombre de Dios por eso. Es lo que afirma Job. Y esto demuestra la falsedad de las acusaciones de Satanás. Pero esto también nos enseña a nosotros que existen reglas en el conflicto cósmico. O sea, que hay parámetros en la corte celestial, dentro de las cuales las acusaciones contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios mismo viole los principios sagrados del amor. Porque el amor es el fundamento de su gobierno, de ese gobierno del universo y de todos los seres inteligentes. Estas escenas celestiales del libro de Job nos ofrecen una visión fascinante acerca de cuán real es el gran conflicto y de cómo se desarrolla aquí en la tierra.
Y el día miércoles, cuando nosotros giramos la página al día miércoles, vamos a ver el gobernante temporal de este mundo. Porque como vimos en lecciones anteriores, que Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás y a todos sus seguidores, ¿verdad?, en el conflicto cósmico. Pero que esta jurisdicción es temporal y que también está limitada a ciertas reglas de enfrentamiento. Porque esas reglas del conflicto no solo limitan las acciones del enemigo, el diablo, y de todos sus seguidores, sino que también la acción de Dios para eliminar o mitigar el mal que opera temporalmente en la jurisdicción del enemigo. O sea, ¿cómo explicamos esto? Bueno, puesto que el Señor siempre es fiel a sus promesas y ha aceptado conceder cierto dominio limitado y temporal al diablo, también ha limitado su propio curso de acción, sin que ello implique una disminución de su poder. ¿Qué nos van a enseñar los siguientes textos acerca del gobierno del diablo en este mundo? Abra su Biblia y vamos a leer, a ver qué nos enseñan estos textos acerca del gobierno del diablo en este mundo. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Miren cómo se le llama. Este es de la jurisdicción temporal que Dios le ha dado a Satanás. Juan 14:30. Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Estas son palabras del Señor Jesús. Juan 16:11. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y 2 Corintios 4:4 dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y Lucas 4:6 dice, el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiera. Claramente, el Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, o sea, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ese reino que su origen está en Satanás y su rebelión. Y parte de la misión de Cristo era derrotar el reino de Satanás. Para esto, como dice Juan 3:8, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Pero con todo y esto, sin embargo, hay reglas que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel en los principios de su gobierno. Por eso que mucha gente dice, ¿por qué Dios no destruye el diablo de un solo y se acabó el mal y todos estamos bien? Bueno, es por eso que estamos estudiando para entender, ¿verdad?, estos reglas y parámetros que Dios, también como un Dios de amor, se somete a ellas. Y mire, los límites que hemos estado mirando incluyen al menos lo siguiente. Primero, la concesión del libre albedrío a las criaturas. Eso es lo primero. Estos principios de gobierno que el Señor tiene, esta base de amor, los límites que Él pone incluyen primero la concesión del libre albedrío a todos. Segundo, que las reglas del pacto en cuanto al conflicto que desconocemos por el momento, tales impedimentos y limitaciones a la acción divina tienen implicaciones significativas para la capacidad moral de Dios de reducir o eliminar inmediatamente el mal de este mundo. Así, vemos que el mal y el sufrimiento continúan, lo que de hecho puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad, solo porque ven el mal. Y dicen, bueno, ¿por qué, si Dios es tan bueno, por qué hay tanto maldad? Y es por eso que estamos estudiando, para que le podamos explicar con amor, ¿verdad?, a aquellos que no entienden esto.
Pero bendito sea Dios que nosotros estamos estudiando para entender este gran conflicto. Ahora, una vez comprendido el trasfondo del gran conflicto y los límites que Dios se ha impuesto para tratar con el mal, ahora podemos hasta cierto punto entender mejor por qué las cosas son como son, hasta el triunfo final de Dios completamente sobre el mal. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera el hecho de que Jesús llame a Satanás el príncipe de este mundo nos va a ayudar a entender la presencia del mal en este planeta? Pero qué reconfortante es saber que este dominio del mal es temporal. Eso nos tiene que reconfortar a nosotros. Saber que todo esto que vivimos y que a veces ni siquiera comprendemos va a pasar. Alabado sea el nombre de Dios. Límites y reglas, dice el día jueves. Límites y reglas. El conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios, causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. O sea, esto es el conflicto, o sea, el punto principal. Esta es una especie de pelea, ¿verdad? Por el pacto cósmico. Es un conflicto de esta manera, de esta índice. No puede resolverse simplemente con poder, sino que requiere una demostración. Si se presentan acusaciones graves contra una persona que ocupa una posición de poder, la mejor y quizás la única manera de tratar con ella sería permitir una investigación libre, justa y abierta. Si las acusaciones amenazan a todo el gobierno divino basado en el amor, no pueden simplemente barrerse bajo la alfombra. O sea, ¿qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Para la comprensión nuestra del conflicto cósmico y para nuestra interacción correcta con el problema del mal, o sea, ¿puede Dios entonces romper sus promesas? Claro que no. Porque en la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. En consecuencia, el mal caerá dentro del dominio temporal del reino. ¿De qué reino? Del reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo nos van a mostrar los siguientes textos de Marcos 6:5, Marcos 9:29, que la acción divina puede estar íntegramente relacionada con factores como la fe y la oración? Marcos 6:5, por ejemplo, dice, ¿verdad? Y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. En estos relatos, para que entremos en contexto, parecen haber ciertos límites o reglas de juego relacionadas dinámicamente con aspectos como la fe y también aspectos como la oración. En otras partes, vemos abundantes pruebas de que la oración marca la diferencia en este mundo. Porque la oración va a abrir vías para la acción divina que de otro modo no estarían moralmente disponibles. O sea, la oración abre esa vía de acción de Dios. Ahora, no podemos o no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Son uno de los factores, pero no son los únicos.
porque es probable que haya muchos otros de los que no seamos conscientes. Ahora, todo esto va a armonizar con lo que hemos visto anteriormente acerca de las reglas del enfrentamiento entre el bien, o sea, entre Dios, y el mal, o sea, el diablo. Y esto explica que puedan ocurrir cosas malas en el dominio temporal del reino de las tinieblas. Muchas de las cosas que nosotros miramos que suceden y son malas, recuérdense que es el príncipe de este mundo el que está llevando muchas veces todas estas catástrofes, porque sabe que le queda poco tiempo. Y entonces, cuando nosotros estudiamos y estamos conscientes de todo esto, vamos a poder entender por qué hay tanta maldad en esta tierra. Para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 8 y versículo 18, pero también leeremos Apocalipsis 21, 3 y 4. Y dice aquí que aunque hay muchas cosas que desconocemos, ¿cómo nos van a ayudar estos textos de Romanos 8, 18 y de Apocalipsis 21, 3 y 4? A confiar en que Dios sabe qué es lo mejor, que Dios quiere lo mejor y que Dios pondrá fin al mal y dará paso a una dicha eterna. Romanos 8, 18. Dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. O sea, todo el sufrimiento, todo el mal que estamos pasando aquí en la tierra no tiene en comparación con la gloria que pronto se nos va a revelar. Terminamos con esta hermosa promesa de Apocalipsis 21, versículo 3 y versículo 4. Dice, oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oiga esto, qué hermoso. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Bendito sea Dios, que todo este dolor y este mal es temporal. Y Él pronto regresa para terminar con todo esto y ponerle fin al sufrimiento y a revelarnos la gloria de Dios a todos nosotros. Muchísimas gracias por haber llegado al final. Espero que hayan estudiado y que les haya servido de algo, que los llene de esperanza si están pasando por momentos difíciles. Estaremos aquí la próxima semana si el Señor no ha regresado, si Él lo permite. Pero mientras tanto, recuérdense que todos tenemos, si decimos que amamos a Dios, tenemos que mostrar el amor de Dios. ¿A quién? A aquellos que muchas veces, aún a los que nos hacen el mal. Muchas bendiciones, amigos, hermanos, un abrazo. Hasta la próxima.